Responsables. RCR presenta Golpe a Golpe. Golpe a golpe, verso a verso. Aquí estamos como siempre dispuestos a seguir aquí hasta el viernes. El viernes te saluda Fran Tovar a ti. Fran Tovar. ¿Y dónde está Fran Tovar? Santo Domingo. Oye esto, Odebrecht financió a varios en Venezuela, pero este país no es Perú. Pero no nos financió a nosotros. A varios. Pero, bueno, nosotros dos no, pero a no, varios. Entonces, mira, tenemos un mensaje que nos da allí el muchachito. Sí. No se oye nada, viejo. ¿Quién? Freddy Superlano. Sí. Diputado. Y él no oye. No oigo. Entonces, ¿cómo hacemos? Si él no oye, yo no oigo. Soy muy bajo, Fausto. Que lo pongan por ahí. Bueno. Aló. Línea. Freddy. ¿Estás en línea, Freddy? Sí, se oye bajo, pero se escucha. Freddy, le dijiste miedoso a Argenis Chávez porque Sí. no asume el problema eléctrico. Me dijeron que le dijiste algo peor que miedoso, pero bueno, no lo voy a repetir aquí. Bueno, sí, no, evidentemente, por todo lo que está pasando en varios estados del país, del occidente del país, 5 o 6 estados, pero entre eso involucrado en mi estado de Barinas. Y a estados de mayor peso electoral. El gobierno está utilizando el tema de racionamiento energético como un tema de sumisión política también, y pues pretende solamente llevarlo a estos estados y no en el país, porque entendemos que es un problema nacional que existe de distribución de carga, comercialización y producción de energía eléctrica. Así que el gobernador Argenis Chávez pues tiene que ponerse los pantalones y hablar por el estado de Barinas. Primero, por 2 razones fundamentales. La primera, que conoce la materia, ingeniero en electricidad, y la segunda es que estuvo al frente de Corpoelec, además de responsable directo de la crisis, en parte de la que vive Venezuela, y sobre todo nuestro estado de Barinas, pues también, bueno, pero como representante en este caso, aunque de manera fraudulenta de los barineses, como gobernador del mismo, ¿no? Del mismo estado. Estamos conversando con Freddy Superlano, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Barinas y presidente de la Comisión de Contraloría. Freddy, o sea, que Barinas volvió a la leña. Sí, mira, Barinas tiene apagones, ellos le llaman hoy en día administración de carga, lo que nosotros conocemos como apagones, lo que se decía antes como razonamiento de energía eléctrica. Se iniciaron con 3 horas, 2 horas, ya va por 12 horas y amenaza inclusive con extenderse. Hay unos horarios que ellos han publicado, pero que no se respetan. Los apagones que publican, que van a ser de 3 o 4 horas, pues han superado inclusive las 12 horas en varios sectores del estado, en varios municipios, y sobre todo en la ciudad capital, y esto ha traído serias consecuencias, incluso no solamente en el tema productivo del Estado, sino que también las protestas se han comenzado a evidenciar a lo largo y ancho del Estado. Recordemos que este fue un Estado bastante conflictivo el año pasado, y este año pues se ha iniciado de nuevo. Lo de Barinas es un caos total, un colapso en todos los sistemas públicos, energía eléctrica, agua potable, transporte público, y por supuesto este caso de la energía eléctrica pues trae consigo pues mucha mayor calamidad y mayores conflictos sociales, ¿no? Lo que se vive en el estado. Bueno, Freddy, prepárense, porque si son 12 horas ahorita, pronto será todo el día. O sea, sí, que pronto tendrán que vivir sin energía eléctrica. Bueno. Sí, nosotros lo hemos dicho, el presidente de Corpoelec en el año 2013, que era este señor Argenis Chávez, adquirieron varias plantas de energía eléctrica, plantas que datan del año de 1970 y fueron instaladas en varios municipios del estado, cerca de unas 12, 11 plantas de energía eléctrica, que además de eso también producen un gasto de otra energía, como es el tema del gasoil. Y inauguraron recientemente en Barinas el vicepresidente de la República, conjuntamente con Argenis Chávez, la termoeléctrica de Batalla de Santa Inés, que supuestamente va a generar 100 megavatios, que es su capacidad, pero parece que después que la instalaron fue todo lo contrario, porque desde el momento que la instalaron
hicieron la inauguración con bombo y platillo. Barinas se encuentra a oscuras en horas de la noche y durante el día, pues, hasta más de 25 apagones se han registrado en varios sectores de la ciudad. Bueno, estamos conversando con Freddy Superlano, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Barinas, presidente de la Comisión de Contraloría de esa Asamblea. Freddy, pero yendo ahora a otro tema que tiene que ver con la detención de Víctor Cruz Weffer, militar retirado. ¿Cómo Cruz Weffer volvió a su... ¿Cómo salió por Maiquetía? Bueno, lo agarraron en Maiquetía y tempranito. Y qué imprudente. Y parece que iba muy bien acompañado. ¿Con qué? ¿Acompañado de 3 mujeres o de qué? Con una. Bueno, pues. Ajá, pero Superlano, la detención es porque por los Panama Papers, por el Plan Bolívar 2000 o porque el hombre estaba en la conspiración esa o por que el dice billete paper. Mira, sí, y la pregunta que nosotros le haríamos a este fiscal de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Si es por los Panama Papers, hay que recordar que hay varios funcionarios del gobierno involucrados en los Panama Papers que deberían entonces estar siendo investigados en este momento. Si es por hechos de corrupción denunciados en el Plan Bolívar 2000, hay más de un militar denunciado en esos hechos y otros funcionarios. Y nosotros, pues, uno no le cabe la menor duda que esto obedece a que este Tarek se ha convertido en una especie de verdugo, de inquisidor interno dentro del oficialismo para cortarle la cabeza a todo aquel que se atreva a disentir, aunque sea disentir, para no especular sobre conspiraciones, en contra de la cúpula gobernante en la actualidad. Sin duda alguna, Tarek se ha convertido pues en ese inquisidor que va tras de aquellos corruptos que nosotros, aquel que está ya inmerso en hechos de corrupción, pues tendrá que rendir cuentas a la justicia más temprano que tarde, bien sea Rafael Ramírez o cualquier otro de los hoy enemigos públicos del régimen. Pero lo que sí nosotros criticamos es que solamente entonces vayan tras el rastro de aquellos que los adversan en la actualidad y no también en contra de todos los que tienen escándalos de corrupción. En el caso, por ejemplo, veíamos cómo el presidente de Perú ayer renunciaba por los escándalos de Odebrecht y aquí no se investiga qué pasa con una declaración que daba la fiscal Luis Ortega, de acuerdo a un testimonio que daba un exfuncionario en Brasil y empresario que decía que le había dado 35 millones de dólares al presidente Nicolás Maduro. O sea, son elementos también de convicción que están dentro de un proceso judicial que se lleva en otro país que pudieran servir para una investigación en Venezuela, pero que a estos señores pues no les interesa investigar. Pero Freddy, Odebrecht ha enjuiciado a expresidente, a vicepresidente, a presidentes en ejercicio, y en Venezuela nada. Bueno, en Venezuela no pasa nada porque no hay separación de poderes y no hay que hacer una investigación seria. Todas las investigaciones que se hagan en Venezuela se hacen al calor de la venganza política, por así decirlo, y no al calor de la justicia en realidad. Y mientras eso pues siga así, bueno, estaremos entonces viendo a Tarek enjuiciando a todo aquel militar, a todo aquel exfuncionario o funcionario incluso que tengan alguna sospecha mínima de que disidente del gobierno de Nicolás Maduro. Ajá, pero Freddy, en todos esos países salen papeles, salen nombres, salen cheques, salen facturas de gente que cobró, gente que hizo negocio, y en Venezuela no sale nadie. Bueno, no, sí hay muchos vinculados. El propio presidente de la República sale vinculado en estos hechos de soborno o extorsión que hicieron la empresa Odebrecht. Sí los hay. En Brasil se ha mantenido, sin embargo, donde está la investigación principal, un hermetismo referente a esto, porque se especula que hay más de 2.500 políticos que estuvieran de alguna manera vinculados con los sobornos y extorsiones o ayudas, como le han dicho algunos, o colaboraciones de Odebrecht. Y, por supuesto, de esos 2.500 políticos en el continente que estarían involucrados, pues un porcentaje importante estarían en Brasil. Es por eso que es que el hermetismo también, en relación a esta investigación, pues es bastante grande. En Venezuela también se dice que hay bastante políticos de un lado y de otro involucrados y nadie dice nada. Ni la prensa, ni los investigadores, ni los políticos. Todo el mundo pareciera que de alguna manera, digamos, se voltea para no expresar la situación, porque sí los hay. Lo que pasa es que la separación de poder aquí no existe y por eso es que la información se cuela es mucho más lenta. Sin embargo, nosotros tenemos estamos planificando ir hacia Brasil, específicamente a su capital, para solicitar información referente a este caso y a distintos testimonios que hayan dado los funcionarios que se encuentran
tanto el gobierno como representantes de la empresa que se encuentran investigando en este momento, donde se involucren a funcionarios venezolanos o a cualquier dirigente político venezolano, para nosotros pues también iniciar investigaciones dentro de la Comisión de Contraloría. Esperemos que eso ocurra, Freddy. Pero mira, volviendo a lo de Krughofer, a él las supuestas informaciones, porque a veces las informaciones se filtran cuando quieren. Fue muy imprudente. Si está metido y tiene esas acusaciones, ¿cómo sale por marquetía? Bueno, recordemos que el caso de Rodríguez Torres, retenido también recientemente, tenía una amenaza de detención desde hace un año. El caso de Krughofer, pues también se habían hecho pues, algunos señalamientos, algunas amenazas. Y como no se habían cristalizado, concretado, por así decirlo, quizás existía pues cierta confianza en estos militares, ¿no? Militares ya en condición de retirado. Creo que en un exceso de confianza subestimaron la capacidad de venganza o la capacidad de terror que puede infundir el régimen, pero sobre todo de acción concreta cuando se trata de reprimir, cuando se trata de pasar factura. Y creo que lo de Krughofer pues, no fue sino más que subestimar que sus antiguos camaradas o compañeros de gobierno y de partido político lo iban a detener. Así, bueno, eso es un mensaje que le mandan a través de Tarek y esta detención a otros militares o a otros funcionarios del gobierno que pudieran o que tuviesen la idea apenas de poder rebelarse o de disentir del régimen. Estamos conversando con Freddy Superlano, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Barinas, presidente de la Comisión de Contraloría y dirigente de Voluntad Popular. Freddy, tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos queremos seguir conversando contigo sobre el tema de la corrupción, porque todos estos últimos detenidos tienen que ver con los militares, con la forma en que los militares han manejado el país. Entonces quisiéramos conversar contigo a ver qué opinión tienes tú de las Fuerzas Armadas, si hay que disolverlas, si hay que meterle en cloro, si qué es lo que hay que hacer, porque... Mira, hay países que disolvieron las Fuerzas Armadas y prosperaron. Las Fuerzas Armadas, si tú tienes posibilidad de guerra con otro país, si no, lo que necesitas es una policía, más nada. Bueno, estamos conversando con Freddy Superlano y vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con Freddy Superlano, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Barinas. Preside la Comisión de Contraloría de la Asamblea y es dirigente del Partido Voluntad Popular, y le habíamos dado una pregunta en el aire que está relacionada con las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, que la mayoría de la cantidad de gente que están metiendo presos son militares, o sea que las Fuerzas Armadas están en una situación bien compleja desde el punto de vista de la corrupción. Freddy. Sí, eso por un lado, ¿no? El drama institucional de la Fuerza Armada va mucho más allá. Muchos funcionarios militares de las Fuerzas Armadas están involucrados en hechos de corrupción. El caso de Krughofer, denunciado anteriormente inclusive por la Asamblea Nacional del año 2000 al 2005, incluso la del 2010 al 2015 también se ha denunciado en varias oportunidades por lo que hubo el Plan Bolívar 2000. Y entre otros, ¿no? Todos los que han estado de frente, por ejemplo, el tema de hablando de crisis energética, inmersos en los convenios que hubo de país a país de más de 17 mil millones de dólares, en los cuales pues, hay una gran cantidad de estos perdidos. En la compra de alimentos también han estado involucrados. En el tema de compra de agroquímicos como Agropatria por una pérdida de más de 2.700 millones de dólares también han estado involucrados. En la liquidación del Banco Industrial también hay militares involucrados. ¿Qué es lo que pasa?
el gobierno pues no va a buscar a los que, aún están involucrados, pues todavía permanezcan fieles al gobierno de Nicolás. Ahora, en cuanto al tema de institución de la Fuerza Armada, yo creo que no todos los militares integrantes de la Fuerza Armada son corruptos, ¿no? Yo no pudiéramos decir que una minoría, que lamentablemente es la que el gobierno ha colocado en posiciones de poder o de gobierno, y existe un malestar al interno dentro de la Fuerza Armada, porque de no ser así no se hubiesen dado las detenciones que se han dado recientemente y las degradaciones militares que se han dado, violando cualquier estamento de la ley, inclusive entre los parámetros militares y también de la propia Constitución, de manera tal de lo que más allá, y es un debate que habría que dar más adelante, si necesitamos en la Fuerza Armada para la reinstitucionalización del país o no. Yo sí creo que en este momento hay un grupo de militares que estuvieron inmersos en hechos de corrupción, que el gobierno los tiene ahora como una especie de tenaza. Aquel que se atreva a revelar, entonces le va a sacar esos mismos hechos de corrupción para colocarlo tras las rejas, y aquel que se mantenga entonces fiel y consecuente con los fundamentos del gobierno de Nicolás, pues lo van a dejar en libertad. Así que esa es la apreciación que tenemos nosotros. Parece? Aquí se habla mucho bagazo. En definitiva, ¿quién va a ir preso aquí? Nadie va preso. Aquí los ladrones, todos llegan a viejos, se van al extranjero con plata. Dime, alguien preso. Bueno, en este momento que no existe justicia, ¿no? Porque la administración de la misma la tiene el gobierno, porque tú sabes que no hay separación de poderes. Esto es un tema que hemos discutido nosotros en reiteradas oportunidades durante muchos años. Van a ser solamente aquellos que sean una amenaza para el régimen. Cuando se restablezca el Estado de Derecho y exista separación de poderes, pues tendrá que ir preso todo aquel que tenga responsabilidades administrativas, penales, civiles, por supuesto, que tengan, que hayan hecho un daño al erario público, y tenemos nosotros que trabajar en función de eso, Fausto. Yo soy de lo que piensa que uno tiene que ir construyendo la ruta también que tiene que ver con la reconstrucción del país en lo sucesivo, más allá, por supuesto, del cambio político que tenemos que seguir empujando, pero lo que tú dices es cierto. Tenemos que tener nosotros herramientas, mecanismos que nos permitan, que le permitan a la sociedad, al país, poder hacer justicia, porque el daño patrimonial hecho a los venezolanos puede ser hasta de más de 300 millones. Mira, chicos, la realidad es que en Venezuela nunca nadie va preso. Tú coges la historia de Venezuela. Cuando se acusan de corrupción a un gobierno, cuando se termina el gobierno y entra otro gobierno, nadie mete preso a nadie. No será porque el negocio en Venezuela es robar en el gobierno. Ese es el gran reto, Fausto, y uno no puede que por el hecho de que en el pasado se han suscitado elementos como eso tengamos que repetirlos. Yo creo que el reto como sociedad, y no estoy hablando como dirigentes políticos, sino como un integrante más de la sociedad, creo que como sociedad tenemos nosotros que cambiar eso. ¿Cómo se hace eso? Reinstitucionalizando el país. ¿Cómo se hace eso? Generando una república real, verdadera, en la práctica y en el ejercicio, con administración de la justicia de manera independiente, por meritocracia de los funcionarios que la conformen, y así tenemos nosotros que avanzar. Que todo aquel que esté inmerso tenga entonces que darle la cara a la justicia, y ahí ustedes como periodistas, medios de comunicación, nosotros desde el Parlamento tenemos que hacer que eso se haga así. Y yo creo que la gente en esta crisis política que estamos viendo en la actualidad, económica y social, pues por supuesto va a tener una conciencia política mucho más alta para también empezar a generar la presión necesaria como ciudadanos para que aquellos que estén inmersos en hechos de corrupción pues tengan que pagarle al país, no por sus hechos. Bueno, pero Freddy, pareciera que eso no es lo que se hace. Y no es el hábito, chico, la gente después lo perdona. Por ejemplo, hay poca explicación, poca investigación, poco acucioso en materia de Odebrecht, porque aquí, o sea, pareciera que nadie quiere que ese tema se toque, pues. Cuando digo nadie, los políticos además, de oposición, del gobierno, todo el mundo se hace como el loco con ese tema. Una investigación lleva aquí años. Se acusa a alguien, se inicia un juicio, el hombre muere primero de viejo antes que lo metan preso. Porque si algo han dicho bueno, eso es, hay material. Mira, en los países serios, tú metes preso a alguien a las 3 semanas, 4 semanas. Aquí la gente muere de anciano y sigue el juicio. Aquí no hay interés en meter preso a nadie, porque la gente dice, ni tú vas preso ni yo voy preso. Porque para insistirte, Freddy, no puede. Yo coincido contigo, en la actualidad nadie va a ir preso por quienes están gobernando. En la actualidad nadie va a ir preso porque no hay separación de poderes. En la actualidad ese hecho que tú quieres que se suscite, al igual que yo, no se va a conseguir por el proceso que estamos viviendo. Y bueno, hay un secuestro de las instituciones, por eso es que no hay claridad
en las investigaciones, no hay institución que te dé información. La Asamblea Nacional, hermano, está castrada entre sus funciones del propio Tribunal Supremo de Justicia desde el mismo momento en que nosotros nos juramentamos. O sea, y lo hicieron con esa finalidad de que no exista ningún tipo de señalamiento por informaciones que tengamos nosotros de los organismos competentes. Ahora, yo estoy hablando, es lo que tenemos que hacer nosotros apenas se dé el cambio político en el país. Y por eso estamos trabajando nosotros en una ley de recuperación de activos producto de la corrupción, ¿verdad? Que ya estamos haciendo ya su consulta pública, pero estamos trabajando también en la reforma de la ley contra la corrupción para la salvaguarda del patrimonio público, porque son herramientas, elementos que la ciudadanía, las instituciones tienen que tener para Freddy, que pero te insisto, porque no puede ser posible que haya poca información. Mira, destituyeron al vicepresidente de Ecuador, destituyeron al presidente de Perú, metieron preso. En Argentina hay un montón de gente presa. Van a meter preso a Lula por la situación de Odebrecht. Y en Venezuela la excusa siempre es la misma. Es un problema muy difícil conseguir Estamos estudiando el caso. Es un problema conseguirla. Es que están secuestrados los poderes. Yo creo que tienen que revisar eso, porque hay un silencio cómplice de toda la sociedad para no hablar de ese caso de Odebrecht. Mira, sería muy injusto decir eso, porque en otros países donde tú señalas, cuando un fiscal o cuando la Contraloría del Parlamento invita, convoca o llama a compadecer a un funcionario, tiene que ir, porque las leyes lo obligan. Aquí no pasa. Aquí el fiscal va a investigar de acuerdo a su conveniencia política. Aquí si la Comisión de Contraloría o cualquier otra comisión llama a un funcionario, no va, porque el TCJ tiene una sentencia donde le dice, bueno, que la Asamblea no tiene esa potestad porque están desacatos, entre otras cosas. Entonces, es por eso. Yo creo que colocarnos a nosotros o compararnos con otras administraciones de justicia del continente, pues sería bastante injusto por lo que se vive en Venezuela. Así que cuando tú solicitas información a un ministerio, cuando solicitas información a una cartera específica de que te dé quién hizo el contrato, dónde lo hizo, cómo tenía que hacerlo, no la vas a tener porque no te la van a suministrar. Esa es la verdad, y por eso es lo lento, por eso hay que recurrir. Mira, en Estados Unidos que se hace, se mete preso al secretario, al asistente, y el secretario denuncia al otro. Tú metes preso a uno y le dices, o tú hablas o te meto 20 años preso, y la gente habla y denuncia con razón o sin ella. Tú tienes que apretar. En Venezuela no se hace eso porque la gente dice, pobrecito, mire, está preso. El pobrecito ha hundido este país. La ley que nosotros estamos desarrollando habla de esos incentivos, incluso también para la recuperación de activos, y la ley también en contra la corrupción, ¿no? Y es lo que se está realizando. En este momento, hacerlo, bueno, te apuesto que la Fiscalía no estaría dispuesta, que el Contralor General de la República pues tampoco lo haría, que el Tribunal Supremo de Justicia y otros tribunales pues tampoco lo harían, solamente queda la Asamblea Nacional que tiene que hacer este tipo de investigaciones, y para hacerlo tenemos que acudir a instancias internacionales para que nos comiencen a dar información real. Y salir del país tampoco es cosa fácil. O sea, la colaboración que estamos nosotros en este momento pues encontrando y tratando de triangular con la propia fiscal, que se encuentra también en el exilio, es para triangular información referente no solamente al caso de Odebrecht, sino por ejemplo también al caso de la compra de alimentos CLAP, que también hay indicios de empresas vinculadas con altos jerarcas del gobierno, incluso algunos que presiden o que están en la directiva de la propia Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, viejo, seguimos con la novela esta. Hemos conversado con Freddy Superlano, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Barinas, presidente de la Comisión de Contraloría, dirigente de Voluntad Popular, y esperamos que en la próxima oportunidad nos traiga más información. Nos traiga un preso, nos venga con un preso. Vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Barbero y promotor de lectura. Si me lees un cuento en voz alta, te doy un descuento en tu corte de cabello. Sí va, podría decir un niño venezolano. Gracias a la página eligeeducar.cl, conocí a un emprendedor con un admirable sentido de la responsabilidad social.
En una barbería de Michigan, un barbero diplomado en estudios afroamericanos está generando un impacto en la educación de muchos niños que van a su negocio. ¿Cómo lo hizo? Los niños llegan por un corte de cabello, Ryan Griffin les ofrece un libro y ellos aceptan leer en voz alta mientras él trabaja. Entonces los pequeños se sumergen en historias que proyectan una imagen positiva de la comunidad afroamericana y aprenden a valorarse a sí mismos. En las palabras de Griffin, quiero que los pequeños entren en contacto con sus iguales, que lean sobre personajes que son atletas o astronautas y que partieron del mismo punto que ellos. Mi objetivo es que cuando el niño abra el cuento piense, vaya, este chico tiene la piel y el pelo como yo y es genial. Como siempre, las buenas acciones dan mejores resultados. En la barbería de Griffin, ningún niño se niega a leer y tanto padres como profesores están encantados con la iniciativa. El barbero está logrando lo que muchos profesores intentan a diario en la sala de clase: darle importancia a los libros, fomentar la lectura y formar lectores que encuentren el valor que tienen las historias en las que se sumergen. En este caso, aquellas que les enseñan a amarse y respetarse tal y como son por encima de cualquier cosa. Porque los libros definitivamente tienen el poder de enriquecer la mente, el poder de transformar, el poder de engrandecer a pequeños lectores, incluso en los lugares más inesperados como una pequeña barbería. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Para una comida, reunión o fiesta, sea en casa o en tu empresa, ofrece los pasapalos y cremas de Casa de Oblea. Todo fresco, de exquisitos sabores y una amplia variedad en pequeños, pastelitos, lumpias, quesos y charcutería. Esmérate y cúbrete de gloria. Casa de Oblea está en Baruta, calle Páez con Mariño. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. De regreso en Golpe a Golpe y estamos conversando con Ángel García Banks, economista y director de Econométrica. Ángel García, ¿esto tiene arreglo o esto se hundió? Ah, no. No. No podíamos hablar porque nos hacían así. ¿Qué quiere decir eso? Sí, estamos conversando aquí con... Mira, es así. Estamos conversando con... Vamos a conversar con Ángel García Banks. Estamos conversando Fran Tovar y Fausto Mazó. Y Ángel García Banks. Ángel. ¿Está ahí? Yo estoy por acá. ¿Cómo están ustedes? Bien, Ángel. Fausto te había dejado una pregunta, que si esto tiene arreglo o no económicamente. Todo tiene arreglo en la vida, inclusive hasta la muerte, a la gente la entierran. Absolutamente todo tiene arreglo. Siempre podemos darle una solución a las cosas. Lo que tenemos los seres humanos es que buscar precisamente esas soluciones y no en los viejos baúles
del populismo, en el caso venezolano, del estatismo, sino empezar a pensar en otros términos, en otras opciones, simplemente ver a los países que han avanzado, los que no se estancaron, como se ha estancado Venezuela en los últimos 40 años o más, no solamente su actividad petrolera, sino la no petrolera, el Producto Interno Bruto per cápita que se ha desplomado, y ver que en los países que ha pasado exactamente lo contrario, los regímenes político-económicos son otros, son regímenes de libertades individuales. Hay regulación en ciertos sectores de la economía, por ejemplo, en el sector bancario, en el sector eléctrico, en un conjunto de áreas con monopolios naturales, etcétera. Pero usualmente esas economías funcionan con ciertas libertades mínimas, es decir, no hay controles de cambio, controles de precio, no hay tanto trámite para hacer contratos, para constituir empresas, para funcionar, permisologías, etcétera. La gente tiene libertades, los mercados son más flexibles y funcionan y se crea riqueza. Ahora, eso significa que cada quien tiene que saber cuál es su rol en la sociedad. Ajá, mira, pero si aquí ha habido mucha prosperidad, tú dices mentiras, chicos. Aquí en estos 40 años ha habido gente muy próspera. Esto se hundió cuando llegó Chavecito al poder, chicos. Bueno, las cifras desde el punto de vista macro no mienten. La crisis, yo tengo 42 años, Fausto, yo soy joven todavía. Y yo recuerdo, bueno, esto no es que lo recuerdo, desde que yo gateo más bien, hay inflación alta y persistente, es decir, inflación de 2 dígitos. Y bueno, lo anterior, a pesar de que 25 años antes, del 50 al 74, Venezuela tuvo la inflación más baja del planeta. Es decir, ha tenido sus buenos tiempos. El petróleo sirvió, sin lugar a duda, para modernizar y civilizar al país. No solamente nos trajo el petróleo y la industria del béisbol con los americanos, sino que nos trajo progreso, nos trajo actividad económica, turismo, desarrollo, infraestructura, nos modernizó, nos civilizó. Es decir, el petróleo contribuyó muchísimo, pero cuando los políticos le meten la mano en el 76, que supuestamente le iban a meter la mano en el 83 por la ley de reversión. Oye, pero yo veo una cosa grave. Tú al 76, todo cambia de allí en adelante. Veo una cosa grave. Todo lo que haces es atacar a los políticos. O sea, tú estás de parte de los militares. Tú en el fondo eres partidario de Chávez. Ahora los políticos. No, chicos, los políticos en la época del 60 al 80 trajeron prosperidad. Los militares son los que han hundido esto. No habla de los políticos, chicos. Los políticos son los que hacen grande a la humanidad. No, los militares han sido en Venezuela políticos por historia de Venezuela, eso es así. ¿Cuántos presidentes civiles hemos tenido? Yo no llevo la cuenta, pero de José María Vargas a la fecha serán, no sé, 7, no serán más que eso. Pero entonces no habla de los políticos, habla de los militares. Los políticos han sido responsables. Militares, no son políticos. Bueno, pero es que ese es el gran problema. Los militares en Venezuela han sido políticos y ese es el gran problema. Desde la fundación de la República, cuando se acaba con el orden español, que funcionaba, que garantizaba la seguridad de la persona, los bienes de la propiedad, se produce la invasión napoleónica y bueno, por supuesto, se aprovecha la situación para emancipar al país desde el punto de vista político y económico de España. Bueno, se establece un régimen donde los militares empiezan a organizar la vida. Tú le quitas todo mérito a Simón Bolívar. Tú lo que dice que Simón Bolívar son dos guerras. No, Simón Bolívar fue Napoleón el que liberó a Venezuela. ¿Perdón? Simón Bolívar, ¿qué mérito tiene? ¿Qué te estás diciendo? Que invadieron los franceses y entonces Venezuela. Simón Bolívar, ¿para qué entonces? ¿Qué nos dio Simón Bolívar? ¿Qué? Simón Bolívar fue un político. Bolívar es una persona que aprovecha una situación que está pasando en Europa, libera, sí, un conjunto de países en América del Sur, es un político militar, estratega de primera línea. Sin embargo, yo considero que había mentes superiores como la de Francisco de Miranda, sin lugar a dudas, no tengo ningún tipo de problema en indicarlo o hacerlo saber, mi preferencia por Miranda.
pero eso coincide con una situación que está pasando en Europa con la invasión napoleónica y bueno, se aprovecha para una emancipación que había un deseo, pero eso se entiende muy distintamente en los libros de historia con respecto a lo que ocurrió en ese momento. Por mucho tiempo no se entendía qué era la guerra, si la guerra era con los españoles o la guerra era entre venezolanos. Yo creo que fue fundamentalmente entre venezolanos. Para mí la guerra de independencia fue una guerra entre venezolanos. Fue muy poca la tropa que llegó, que sí vino, pero era un problema de identificación, quién estaba con quién. Es decir, ¿estabas con los blancos o estabas con los negros y con los esclavos y con los pardos? ¿Estabas con España? ¿Con quién estabas? Fue una guerra civil sin lugar a dudas, que condujo, por producto de un conjunto de promesas de tierras, que era lo único que había que ofrecer en aquel momento, a una segunda guerra, que fue la guerra civil federal, y que nos condujo a... Oye, tú resumes la historia de Venezuela como algo miserable, chico, un grupo de negros que se alzan contra los blancos. Esa es la versión tuya de la historia. Oye, es asombroso. ¿Qué tú crees, Tobar? Mira, yo te puedo decir que en el siglo XIX venezolano fue un siglo de incivilidad. El que trae la civilidad a Venezuela se llama Juan Vicente Gómez, que acaba con las montoneras. Tú eres partidario de la dictadura, o sea, hace falta un dictador, un Gómez que meta preso un montón de gente. Un mesiánico. Tú eres mesiánico y dictador. Claro, viejo. Yo soy partidario de la democracia, soy totalmente partidario, pero entiendo que Venezuela hoy no se presta para una democracia. Una democracia donde la gente va caminando en la calle y la democracia es que ves a un malandro y entonces lo ves robando. Y entonces la democracia, la mayoría decide echarle gasolina encima y prenderlo. Eso para mí eso no es democracia. Una democracia sin república para mí no es democracia, no sirve. Por tanto, yo sí creo que tiene que haber una transición para restablecer la república, el imperio de ley, y solamente después de tener un imperio de ley en Venezuela, tener una democracia. No están dadas las condiciones en Venezuela en este instante, en mi opinión, para una democracia. Primero tiene que haber una transición, y de hecho yo no lo llamaría transición porque transición es un proceso continuo o suavizado, donde uno podría hacer uso de algunas instituciones del chavismo para reconstruir el país, y eso no es posible. No hay ninguna institución del chavismo que sea útil para la reconstrucción del país. Por tanto, más que transición... O sea, este país no sirve para nada. No hay ninguna institución que sirva. Chicos, esto es un desastre. Entonces tienen razón. La salida es marquetía. Si no hay instituciones, no hay gente. Es marquetía, irse al extranjero. La salida no es marquetía. La salida es hacerse del poder político para refundar el Estado. El Estado tiene que ser rehecho completamente. Y cuando uno estudia cuál es el rol del Estado, cómo aparece el Estado, uno lo que entiende de la literatura es que es muy sencillo. El Estado aparece cuando el ser humano deja de ser nómada, se convierte en... Un momento. Estamos conversando con Ángel García Báñez, economista y director de Econométrica. Ángel, para centrarnos un poco en el tema también económico, ¿tú crees que es posible la recuperación de PDVSA en la forma que está actualmente, en la forma que la están dejando ahorita? ¿Tú crees que sería un negocio rentable recuperar PDVSA? Privatizar PDVSA y que vuelvan los ingleses, los franceses, los alemanes, los venezolanos. Privatizar es una cosa y recuperar el Estado es otra. ¿Tú qué crees? ¿Cuál es tu opinión, Ángel García Báñez? No, yo creo, para mí, en primer lugar, es una locura total que los políticos sean empresarios. Entonces, para mí no tiene sentido una industria petrolera en manos del Estado. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Sin embargo, es lo que tenemos hoy. Una industria petrolera en manos del Estado, evidentemente quebrada, está quebrada. Aquí es donde la máxima de Rockefeller aplica. El mejor negocio del mundo es la industria petrolera, el segundo mejor es la industria petrolera mal administrada. Bueno, el chavismo está prácticamente desafiando esa máxima de Rockefeller porque verdaderamente han destruido la industria petrolera. Yo lo que creo es que existe un mecanismo para privatizar la industria petrolera sin tener que privatizar PDVSA inmediatamente. Es decir, simplemente entrando en un régimen contractual no basado en compartición de beneficios,
sino basado en compartición de producción, es decir, contratos de producción en vez de contratos de beneficio, bueno, que se dé el espacio para que cada petrolera invierta, pero los venezolanos que están comiendo basura ahora no pueden estar dedicando sus capitales a financiar una industria petrolera donde... ¿Tú crees que los que comen basura tienen capitales? ¿Tú crees que los que tienen capitales comen basura? Hazme el favor. Los que tienen capitales están viviendo muy bien. No, pero no es que tienen capitales, es que simplemente los dineros del Estado, PDVSA está en déficit, producto de un conjunto de desastres, como la gasolina regalada, como la factura de exportación petrolera regalada a 10 bolívares, que todavía el tipo de cambio de 10 bolívares sigue existiendo por las disposiciones transitorias del último convenio cambiario. Es decir, todavía... Usted escucha... Entonces, evidentemente, hay un déficit en PDVSA terrible, terrible. Y yo no creo que la solución sea, arrancar los procesos de inversión a través de PDVSA. Yo creo que tiene que el sector privado, nacional e internacional, hacer esas inversiones en vez del ciudadano a pie. Ese es el planteamiento así de sencillo. El venezolano estamos conversando con Ángel García Banks, economista y director de Econométrica. Ángel, tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos te queremos dar una pregunta en el aire. Mucha gente en la calle le pregunta a uno por qué razón el CNA prorrogó hasta el 31, hasta mayo, el pago de los impuestos. Si tú tienes alguna información, ¿cuál es tu criterio para que hayan hecho eso? Estamos conversando con Ángel García Banks y vamos a publicidad. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Si te gusta un buen corte de carne a la brasa, date el gustazo en el restaurante Los Pilones, donde también puedes pedir cerdo, pollo y pescado en el término de tu preferencia. En Los Pilones te esperan para atenderte y ofrecerte lo que tú mereces, calidad y sabor criollo. En Las Mercedes, frente al Tolón, restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con Ángel García Banks y le habíamos dejado una pregunta en el aire. Ángel, el gobierno decidió prorrogar hasta mayo, ya nadie sabe hasta cuándo el cobro del impuesto. ¿Tú sabes que eso se debe a qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué crees tú que está ocurriendo? ¿No consiguen los reales? ¿Cuál es el negocio que hay detrás de todo eso? Fran, esa respuesta no la tengo. Yo cuando no tengo una respuesta no la puedo fabricar ex nihilo, porque lo que podría decir es un disparate. La verdad es que esto no tiene ningún tipo de sentido. En un proceso hiperinflacionario, lo lógico es que tú adelantes el cobro de los impuestos para que el poder de compra de esos impuestos no se desplome. Con inflaciones de 60, 90% en un mes, retrasar el cobro del impuesto sobre la renta es una locura, es quebrar más al Estado.
¿Por qué lo hacen? No lo sé. Pareciera que quisieran que los bolívares que estaban parados, no colocando presión en el mercado cambiario, porque estaban parados allí para el pago de los impuestos, fuesen ahora el mercado cambiario a presionar más al alza esa tasa. Es lo que uno se le puede ocurrir cuando en vez de un gobierno lo que hay es una banda. Mira, la inflación no es producto de la emisión constante de dinero. Si tú quieres acabar con la inflación, tú paras la emisión de dinero y se acaba la inflación. Claro, ¿Sí pero o no? El dinero no solamente se inyecta, también se recoge. El dinero se inyecta con el dinero del Estado, se inyecta con el gasto público y se recoge con impuestos. Si tú me haces esa recogida del impuesto más tardía en el tiempo, entonces evidentemente lo que vas a hacer es que esos dineros que están allí parados van a presionar el mercado cambiario, entonces más desastre aún. Son locuras. Yo no sé si es una mezcla de mafia con dicho que no se inyecte más dinero, chicos. Si la inflación ya se sabe desde Adán y Eva que es producto de la inyección de dinero del Estado. Si tú no inyectas dinero, no hay inflación. Quien genera la inflación es el Estado. Tú paras la inyección de dinero. Tiene que haber un balance entre lo que el Estado gasta, inyecta en la economía, y lo que el Estado recoge en impuestos. Si inyectas 100 pero recoges 50, entonces en términos netos lo que estás es inyectando, y eso presiona evidentemente tipo de cambio, tasa de inflación, etcétera, etcétera. La solución pasa por un orden fiscal y un orden monetario, pero para poder tener un orden fiscal y monetario también tiene que haber un orden salarial. No se pueden aumentar los salarios 100, 200% y pretender que no se produzcan después desórdenes fiscales y monetarios. Entonces, todo eso está vinculado evidentemente, la política salarial, la política fiscal, la política monetaria. Tiene que haber orden en esas tres materias para que podamos establecer un régimen. Lo que pasa es muy sencillo, viejos. Es más sabroso aumentar los salarios, es más sabroso repartir plata. Tú llegas y tú dices, se acabó la regaladera, se acabó la repartidera. De aquí en adelante no hay más dinero. Se acaba la inflación, pero la gente se molesta. A la gente le encanta la repartidera. La gente le encanta la regaladera, que le regalen. Esa es la raíz de la inflación. Bueno, Fausto, allí, fíjate, la sensación yo creo que eso ya se agotó. ¿Por qué te digo que se agotó? Porque ahora, y estoy seguro que los radioescuchas lo van a confirmar cuando escuchen lo siguiente, la gente ya no quiere que le suban el salario, le tiene terror a que le suban el salario, porque sabe que si le suben el salario, se disparan los precios mucho más que el propio aumento del salario. ¿Por qué? Porque presiona la tasa de cambio en Cúcuta. La gente remarca inmediatamente los precios, entonces sale peor que lo que estaba antes del aumento salarial. Entonces ya la gente lo que le tiene es terror. Ya se acabó, el populismo no va para más en Venezuela. Entonces, por supuesto, hay que dar un giro de 180 grados. Aquí hay un tema fundamental también, que es el tema del aumento de la gasolina. Es posible, con un cambio político, cambiar la situación del Estado venezolano. El Estado venezolano tiene 3 millones de empleados públicos, de los cuales 1.200.000 son profesionales y el resto aproximadamente son obreros, etcétera. Y bueno, es posible, cambiando los pagos, el sistema de pagos, tener unos policías, unos jueces. Mira, votando a la gente, chicos, no hay otra posibilidad. 3 millones, vota 2 millones y se acabó el problema. Si no votas a la gente, lo demás es bla, bla, bla. Sí, eso suena muy bien, Fausto, pero el problema es el costo social de eso. ¿Cómo haces tú eso de un día para otro? Eso no es posible hacerlo. Entonces la inflación sigue. Ese argumento tuyo es el que explica que la inflación nunca termine. El costo social no se gasta plata, más inflación. Ahora hay países que dicen, se acabó la regaladera, se acabó el problema y el país prospera. Pero mientras tú sigas gastando, no puedes lanzar a la calle 1 millón y tantos de personas, porque el mercado es excelente, pero tampoco es mágico, tampoco es capaz de generarte 1 millón de puestos de trabajo en un mes. Eso no ocurre ni en China. Bueno, no, en China sí ocurre, pero en China te produce 30 millones de puestos de trabajo al año. Entonces, evidentemente sí pero en Venezuela tú no puedes crear 1 millón de puestos de trabajo en un mes. Entonces, eso se tiene que hacer. Eso que mira, abre el petróleo a la inversión extranjera.
traer inversión extranjera aquí, que cualquiera invierte en Venezuela. Es la única manera. Ahora, si tú sigues con la carga de 3 millones de vagos en el Estado, no tienes ninguna posibilidad, el país no tiene ningún futuro. Sí, pero si te fijas, yo no creo que sean todos vagos, pero lo que te puedo decir en este instante es que los sueldos de esa administración pública son miserables. Así que yo no veo el problema en este instante, no lo veo en este instante del lado del gasto público, que hay un problema de gasto, evidentemente, pero lo veo más que todo sobre el lado del ingreso. ¿Qué pasa? Que la mitad del ingreso, lo que era natural históricamente, la mitad del ingreso del Estado, hoy no existe. ¿Por qué? Porque la factura de exportación petrolera, que representaba la mitad, el 50% históricamente de ese ingreso del Estado venezolano, hoy en día se la roban completico 10 bolívares. Y 10 bolívares, cuando tú agarras una factura de exportación petrolera, por mayor que sea 22 mil millones, 25 mil millones de dólares al año, tú lo multiplicas por 10 bolívares y eso no es nada. Eso no es nada. Entonces, la mitad del ingreso del Estado en bolívares desapareció. Entonces, el Estado recoge muy pocos bolívares y evidentemente se produce... Ahora, la solución es agarra a un ladrón de eso y mételo preso. Ahórcalo en la Plaza Bolívar, que más nadie roba, chicos. Ahórcalos. ¿Sí? Bueno, yo soy cristiano y estamos entrando en un tema muy álgido, pero lo cierto, hay países que han utilizado la pena de muerte y les ha funcionado. Tan les ha funcionado que no la tienen que usar. No se quiere castigar a nadie, chicos. Hay que se va a castigar a alguien. Dice, no, ese es primo mío, pobrecito. El pobrecito hundió a Venezuela. Mira, Ángel, por razones de tiempo tenemos que despedirte. Hemos conversado con Ángel García Banks, economista, director de Econométrica. Fue un placer tenerte en el programa y será hasta mañana. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr.com.co.